pues tenemos programas de apoyo económico a mujeres o a empresas con mujeres cabeza. Tenemos también todo lo que es conversaciones con mujeres líderes de otras empresas que puedan ser como el deseo o la manera de decir el día de mañana mujeres más jóvenes quieran visualizar hacia allá. Hacemos trabajo de forma integrada con otras secretarías y con otras instituciones para promover desde la parte educativa las áreas de ciencias y promover también decirles, esto es lo que está ahorita en el mercado y no hay imposibles porque promovemos modelos de mujeres a través de ejemplos, de guías, de acompañamientos, de tutoreos y que éstas puedan irse integrando. ¿Qué hacemos también ya con cosas muy concretas en toda la capacitación para el tema de digitalización y mejorar las condiciones de mujeres y que ellas puedan acceder a nuevos mercados? Creamos algunas plataformas como la de Mi Pymes MX, donde vienen un montón de capacitaciones y luego ya vienen otra como Comercia MX para lo que es el tema de exportación y pues siempre en la parte de habilidades más básicas, en donde trabajamos tema de digitalización en 4 vertientes y uno decide qué es lo que le falta para poder ir avanzando hacia allá y tú decides qué curso tomar. Por otro lado, y ya el último, y dejo aquí la palabra, es el tema de financiamiento. El acceso a financiamiento es un gran tema. Es un gran tema y sobre todo porque algunas de ellas tienen cierto tipo de negocios en donde estos negocios no han sido establecidos formalmente o con toda la formalidad. Y entonces lo que estamos haciendo con la banca de desarrollo y con la banca comercial es buscar mecanismos para generar las condiciones para que tengan créditos con intereses menores. Muy bien, yo creo que la parte de financiamiento es la parte crítico, no solamente mujeres, pero también hombres. Y siguiendo en la pregunta, ¿cómo están incentivando a las pequeñas emprendedoras para que se incorporen a la economía digital como herramienta para hacer crecer sus negocios? Eso incluye claramente financiación también, que es tan importante. Voy a regresarme un poco ligándolo a la pregunta anterior. Primero con capacitación y luego con cosas muy puntuales, es que puedan acceder al comercio electrónico y para eso se les capacitó. Se crearon plataformas para temas locales como la de Mercado Solidario, la de Comercia MX y la de Mujer Export y Exporta MX para que puedan acceder a mercados exteriores. El hecho de poder tener el equipo para cobrar de forma electrónica o cobrar con tarjeta, también con algunas empresas que se dedican a tema de tarjeta de créditos, etcétera, hemos hecho como benchmarking para que puedan poner la facilitación, la capacitación, el acceso y el entrenamiento para. Tenemos una cantidad de acuerdos con compañías en estas áreas y trabajamos con ellas como con paquetes diversos. Uno de ellos que tenemos, por ejemplo, ahorita diría, para mujeres artesanas. En las mujeres artesanas las estamos incluyendo en el tema de la digitalización y el objetivo ahorita es que para finales de año entremos con una plataforma donde ellas puedan comercializar esos productos que por su propia condición más alejada de los centros de más movimiento y con la pandemia donde disminuyó, se vio reducido el turismo en algunos sectores, sus productos se vieron más afectados. Entonces son estas algunas de las cosas en las que hemos venido trabajando. ¿Y hay otras maneras para que el sector privado y público puedan trabajar juntos para promover, adelantar la participación de mujeres, en su opinión? Sí, primero una muy simple y parecería muy absurda, pero creo que es una de las más importantes. Nosotras aquí estamos, vamos a dejar casi puras mujeres. Si tenemos puestos de decisión, ¿qué tal que a la hora de contratar empezamos a buscar en igualdad de circunstancias
oportunidades para mujeres en puestos más importantes. Yo lo digo aquí, nosotros aquí en la Secretaría de Economía, por una disposición de la Secretaría de la Función Pública, había un concurso y dijo, este concurso con todas estas de ahorita va a estar abierto exclusivamente para mujeres. ¿Sí? Entonces, es una acción afirmativa que nos permite caminar hacia allá. Por otro lado, otras acciones de benchmarking entre la iniciativa privada y el sector público, cadenas de suministro, ¿no? Para facilitar a mujeres. ¿Cómo le hacemos para poder facilitar el acceso en estas cadenas de suministro? Decir, yo voy a tener un porcentaje de lo que tengo de mis productos que consumo como básicos, un porcentaje con empresas que tengan mujeres a la cabeza o porcentajes de mujeres. Y ayer pensábamos en una cosa que no sé si es una locura y me voy a atrever a compartirla, pero decía yo, ayer que estábamos hablando de esto de las mujeres, ¿qué tal que en las tiendas departamentales, o voy a poner en los súperes o en los mercados, porque en las departamentales también podría hacerse, a lo mejor costaría un poco más trabajo, más no lo veo todavía fuera de decir, tú llegas al supermercado y que hubiera un anaquel que dijera empresas con mujeres, ¿cómo se dice? Owned by woman, ¿no? Ujú. Entonces, no lo sé, este es como un experimento que ayer me brincó y dijimos, ¿le damos o no para adelante? Y a lo mejor decir hacer 2 meses, los 2 meses de las mujeres, entrar en el mes de marzo y entrar en el mes de noviembre, que es el mes que dicen la violencia contra las mujeres. Una manera de acabar con la violencia de las versus las mujeres, aunque es física mucha de ellas, es empezar a generar condiciones donde ellas tienen un acceso a la economía y al mejorar sus condiciones económicas, mejora lo otro. Entonces dije, bueno, podemos empezar con 2 meses al año y ver si esta práctica genera algo y empezamos a poderla implementar. Entonces son ahorita lo que traigo. Esta fue como un pensamiento de ayer en la tarde. Pero qué buena idea. Eso sería espectacular si puede bajar la violencia incorporando, porque la manera para bajar la violencia es incorporar más mujeres en la fuerza laboral. Eso es absolutamente claro y también en el sector como en el no sector financiero, pero inclusión financiera también es una parte clave para disminuir la violencia contra mujeres. Y una cosa, Susan, si nomás me permites, porque ahorita comentabas violencia, una parte esta de lo que hablamos de la educación, que parecería que es algo muy lejano y es algo al final de cuentas muy cercano, porque la educación no es la formal solamente, educamos con todos. Y me voy a aventar un Claro. comercial. Creo que los primeros que empezaron a hacer algo para incorporar a todas las mujeres en los anuncios, creo que fue Dove, ¿no? En estos anuncios más democráticos, al mostrar que las mujeres somos todos. Hay mujeres jóvenes, mujeres del pelo largo, mujeres del pelo corto, mujeres con X kilos, mujeres con cuerpo redondo, mujeres con cuerpos alargados, mujeres con arrugas, mujeres con canas, y no un prototipo en donde empezamos a mover de una manera inconsciente la educación social que vamos dando con respecto a lo que debe ser el prototipo de una mujer. Y creo que este es algo que vale la pena dejar y me encanta el hecho que ahorita, por ejemplo, estemos en esta pantalla una diversidad de mujeres distintas, ¿no? ¿Por qué? Eso. Porque ya no hay un prototipo. Y cuando tienes un prototipo que por mucho tiempo se usó, voy a decir, hubo algunos años en donde en el sector financiero, en algunos lugares de nuestro país, si tú no eras talla tal y tenías menos de tal edad, no podías estar en los stands de entrada porque no cumplías con la expectativa de lo que se esperaba para tener una buena atención, como que fuera implícito que tu aspecto físico daba un mejor trato. Entonces lo dejo ahí. No, esos son puntos muy importantes. Muchas gracias, Tatiana, para mencionarlos. Tú ya mencionaste eso, pero yo creo que vale la pena expandir más.
Durante la pandemia se ha registrado una gran baja de mujeres en la fuerza laboral. ¿Qué efecto tendría la incorporación de ellas en la economía mexicana en el corto y mediano plazo? Claramente, todo lo que hemos hablado y hemos visto es más incorporación de la mujer, significa más crecimiento para un país. ¿Y tú crees que eso es la verdad? ¿Y cómo lo ves la situación? Ok, primero la CEPAL hizo un estudio en América Latina y México no fue la excepción, en donde habló que las mujeres fueron las más golpeadas en temas de pandemia. Y Claro, entonces fueron, o sea, la escuela, vamos a ponerle, voy a poner un ejemplo muy gráfico, la escuela quedó en casa. Entonces, a la escuela quedar en casa por unos tiempos mientras se dio el confinamiento, las mujeres en forma mayoritaria que trabajaban formalmente fuera de casa tuvieron que atender como tres plataformas, la del cuidado de la casa, la de la atención per se a los hijos y la de su propio trabajo. Y a lo mejor en este movimiento tan cargado todos en un mismo espacio, tuvieron o perdieron el trabajo. Y en eso, ¿a dónde nos lleva ahorita? Hay un gran movimiento, no solamente en nuestro país, que el Senado ya aprobó, sino en el mundo entero, es decir, ojo con el tema de cuidados. Y creo que la pandemia mostró, y lo vemos en todas las pantallas cuando estamos en plataformas de Zoom teniendo conversaciones o juntas, creo que a los hombres les hizo el clic inmediatamente y sin querer la realidad que se vive. Tú estás ahorita en una reunión con hombres y de repente pasa el perro o el niño ladrando y dicen, ay, perdón, empezó el recreo de mis hijos, ¿no? Cosas que antes serían mal vistas si le hubieran sucedido a una mujer. Ahora captamos y somos tolerantes ante esas cosas, tanto los hombres como las mujeres. Y entonces me voy un poco al tema de decir, el tema de cuidados recupera un tema primordial para ponerlos, cuidado de los hijos y el cuidado de los adultos mayores, cuando las mujeres son quienes históricamente en nuestro país se han hecho cargo de las hijas y o de los padres. Ahora bien, las mujeres se les paga menos que a los hombres. En los estudios esto normalmente se muestra y se estima que la brecha salarial de género es de 23%. Esto significa que las mujeres ganan 77% de lo que ganan los hombres. Entonces, de entrada, vamos a decir, por cada tres mujeres, digo, con cada tres mujeres que contratas, puedes contratar todavía una más versus los hombres. Entonces se vuelve una conveniencia. ¿Qué muestran también los estudios? Los estudios muestran, voy a decir, la revista Expansión, que ha sido muy dada a hacer ciertos estudios y presentar empresas en donde tienen mujeres en puestos de alta dirección, te muestran que la productividad de las empresas aumenta. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que las mujeres son un pilar fundamental de la economía y por tanto de la reactivación económica. Y un ejemplo de la importancia de ellas en México es que representan el 42.9% del total de empleadores y muchas de ellas trabajan por cuenta propia. Voy a decir, no me gusta decir en la informalidad porque ayer también entrábamos en una discusión que si yo digo esto como secretaria de Economía, van a decir que estoy invitando a la informalidad, pero hablábamos que existen negocios que están dentro de un marco en donde pagan un tipo hacen un pago al municipio. Por ejemplo, tenemos peluquerías, tenemos algunas tienditas, tenemos algunas papelerías que tienen y pagan piso en el municipio, mas no pagan a Hacienda todavía en regímenes menores. Y son como en la casa, hiciste un cuartito al lado y tienes ahí la papelería y lo atiende la señora o tienes una tiendita. Decimos que es un negocio formal, digo informal, porque no paga el IVA, todo esto que sabemos o no está dada de alta ante Hacienda. ¿Cómo las acompañamos a formalizarse? Por dos motivos importantes. Creo que la pandemia nos mostró esto, la necesidad de una seguridad social
futura para mi retiro, me fregué toda la vida y de repente llego a vieja y no tengo un peso en la bolsa, ni en mi cochinito, porque mi cochinito se desfondó hace mucho tiempo. Y creo que estos son los lugares a donde tendremos que empezar a movernos y caminar. Y las mujeres en la pandemia son quienes sacaron la casta y se reinventaron en muchos esquemas locales para poder seguir trayendo recursos de manera alterna a la casa. Muchas gracias, Tatiana. El último pregunta, muy rápido. ¿Qué consejo le daría a las jóvenes profesionales que están iniciando su carreras en STEM? Primero, te platico algo que digo, no acostumbro dar consejos, porque creo que los consejos no sirven. Si los consejos sirvieran, alguien ya hubiera puesto una fábrica y no existe. ¿Qué hago? Y esta es la parte, sí, comparto información y experiencias que creo que les pueden servir para que de ahí tomen lo que creen que les hace sentido. Y aquí en la parte de las STEMs, ¿qué digo? Les muestras datos del mercado. ¿Qué dice el mercado? La ciencia, la innovación, la tecnología son los campos hacia donde el mundo se está moviendo hoy en día. Y sí hay datos que apuntalan que las mujeres tienen algunas habilidades más focalizadas a ciertos detalles que ayuda todavía más en esas áreas. ¿Qué les diría yo? Mucho es que no las limite, un comentario, que no las limite una consideración. Y voy a contar una historia que me parece fascinante y creo que sería extraordinario que la compartieran luego ustedes con esta mujer. Me tocó conocer a la alcaldesa Montserrat de Tijuana. La conocí hace 2 semanas y ella es originaria de Oaxaca, hija de una madre indígena. No sé si su madre es soltera o no, pero su madre se vio forzada a migrar a Tijuana cuando sus hijos estaban muy chicos, los agarró de la mano, se llevó a sus 4 hijos y se fue a vivir a Tijuana y a limpiar casas. Y dice ella que parte de lo que su mamá le dijo toda la vida, bueno, lo que nunca le dijo es que no se podía algo. Entonces creo que en el positivo, ¿qué le diría a todas estas mujeres que se están moviendo a las STEMs o que tienen duda? El no puedo no existe. El límite es la mente. Y en la medida en que yo crea que esos sueños que un día vi y ella me decía, mi mamá nunca nos dijo, digo, a lo mejor trabajaba y andaba en friega todo el día, dice, nunca nos dijo ni que estaba cansada, no porque no estuviera, pero como para decir por su culpa trabajo, sí me explico esta historia atrás y esto es lo que yo les diría a las jóvenes, cuando ustedes ven a nosotras que estamos aquí, que ya nos pintamos el pelo, que ya tenemos arrugas y que ya caminamos mucho más o nos empezamos a parecer a sus mamás o a sus abuelas, que no consideren que no vivimos y no tuvimos dificultades. La única diferencia para caminar a una velocidad, para llegar a donde estamos, es que dijimos, estoy comprometida porque estoy comprometida porque puedo, y no verlo como un sueño. Más del sueño a la realidad, hay acciones que tienes que tomar. Y si no las tomas, no suceden. Seas hombre o seas mujer. Entonces no es que los hombres tengan más capacidad o no. Es que los entrenaron de más chicos a caminar de la idea a la acción. En la medida en que yo creo de mi sueño, de la meta para atrás, en 5 años yo quiero esto, ¿qué tengo que hacer en los próximos años hasta llegar al hoy para poder lograr ese objetivo? Y yo les digo, no hay, así lo pongo, sueño imposible si lo llevas a la acción. Si no, claro que sí. Tatiana, con eso, qué buena palabra para terminar nuestra conversación. Con esperanza,
y sí, sí puede todo lo que quieren hacer. Muchas gracias. Yo espero de verte en persona muy pronto. Así será, Mira, así esperamos. esperamos. Muchas gracias para tu tiempo y muchas gracias para tus palabras porque fueron inspiracional. Muchas gracias. Gracias, Randy, gracias. Muy buenos días. muy buenos días. Randy, the floor is, el piso es tuyo. Muchas gracias por esa conversación interesantísima que nos ha inspirado a todas y a todos. Ahora quiero presentar a las oradoras del siguiente panel. Mariana Ferreira, Directora Nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento, el Ministerio de Desarrollo Productivo Argentina. Marta Elena Delgado, Directora de Análisis Macroeconómico y Sectorial, Fundación para la Educación Superior y Desarrollo de Desarrollo Colombia. Adriana Noreña, Vicepresidenta de Google para Hispanoamérica. Para esta conversación invitamos a Naja Catán, jefa del Departamento de Bloomberg News de México, quien será la moderadora. Luego de las presentaciones de las panelistas, tendremos tiempo para preguntas. Si quisieran hacer una pregunta, nos pueden avisar levantando la mano digitalmente, usando las reacciones de la plataforma o bien la avisan al host de la reunión vía chat. Naja, te paso la palabra. Muchas gracias a todos por participar hoy. Muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí, a todas. Tenemos un panel muy interesante. Ya quiero empezar. Y solo recordándoles que otra vez después vamos a aceptar preguntas y que empiezan a formularlas. América Latina sufrió la peor contracción económica del mundo, con 7% de caída. Las mujeres que no han tenido acceso a capacitación han perdido más trabajo y han estado forzados de cortar más horas de trabajo para poder cuidar a sus hijos en casa, donde los niños en América Latina han pasado más tiempo que en otras regiones porque durante la pandemia cerraron escuelas más. La brecha de género en América Latina es alta. El World Economic Forum habla de que se va a necesitar 69 años para poder cerrar esta brecha. Agregamos a eso que mujeres en la región no están empoderadas por completo para aprovechar las oportunidades de la transformación digital y vemos que hay necesidad para que los gobiernos y compañías tomen acciones para incrementar la participación en la economía digital. Bueno, hablando de este escenario, quiero empezar con Mariana con la pregunta directa. En breve, ¿cómo es la situación en Argentina? ¿Y qué políticas está usted a cargo de implementar para ayudar a superar esa brecha de género digital? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, un placer y muchas gracias por la invitación. Nosotros, lógicamente, en Argentina, la realidad es que las mujeres, lógicamente, siguen encontrando obstáculos en el terreno digital, visibles, invisibles, ¿no? Cuestiones como el tema de las cargas familiares, las faltas de confianza heredada, también la escasez de referentes femeninos, y eso es algo fundamental, ¿no? Son cuestiones que hacen que esa brecha no se reduzca al ritmo deseado y esperando que no pasen los 69 años que tengan que pasar, como decía bien el estudio, ¿no? En Argentina, el 67% de los graduados en carreras STEM son hombres, ¿no? Y en las carreras de sistemas e informática esa proporción supera el 80%, y es un montón. Lo mismo pasa en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, el 20% de la participación en el sector de servicios informáticos es empleo femenino, sube un poco al 35% en I+D, pero está muy por debajo de lo que es el 42%, que es la media nacional de todos los sectores, ¿no? Entonces, realmente hay una necesidad de hacer política pública, de diseñar política pública que tenga en cuenta tres ingredientes transversales para poder reducir la brecha de género digital. La inversión en infraestructura es el primer pilar. Donde no existen infraestructuras digitales es imposible construir competencias digitales reales. O sea, recién mencionabas la brecha en América Latina.
quizás no tanto en el uso, ¿sí? Pero sí en el desarrollo de las habilidades. Población que todavía no está cubierta. Las políticas públicas deben abordar esos factores vinculados al desarrollo de infraestructura y asequibilidad, ¿no? Que sean asequibles, que sean posibles de ser adquiridas, y ahí claramente el factor financiamiento también es importante. Entonces, ese es el primer pilar donde se está trabajando mucho desde casi todos los ministerios en Argentina para extender lo que es la infraestructura digital. Pero el segundo gran pilar, y es a lo que nos llevan esos números que veíamos, que les mencionaba antes, es la educación digital, y de una educación digital de calidad. Hay que tener formación en competencias digitales, que lógicamente es uno de los grandes pilares para reducir la brecha. Hay que promover el desarrollo de habilidades, particularmente las mujeres. Nosotros contamos con un programa que se llama Argentina Programa, que fue lanzado en noviembre del año 2020, justamente para aumentar el stock de recursos humanos, de capital humano, con habilidades en programación, ¿no? Algo básico, pero que las empresas en Argentina están demandando muchísimo. Hay una demanda insatisfecha de más de 10.000 empleos, y entonces abrimos este programa justamente para capacitar. Bueno, ya se anotaron más de 600.000 personas, y de esas 600.000 personas, el 40% son mujeres. No es menor, porque lo que veíamos antes en otros programas es que la mujer ni siquiera se animaba a capacitarse en estos temas, ¿no? Así que es fundamental la participación de las mujeres en este programa, y nosotros vamos a ir adjudicando fundamentalmente esa capacitación, igualitariamente, no porque haya menos mujeres inscritas, vamos a capacitar menos. Ahí también hay una gran participación del sector privado, de empresas que se involucran en los últimos 2 meses del curso, justamente para ellos ir mirando, ir detectando a los mejores y a los que se quieren llevar a sus empresas. Pero también tenemos un régimen que es nuestro régimen, digamos, nuestro eje rector, digamos, de todo lo que es la política de desarrollo de economía del conocimiento, pero con una fuerte perspectiva de género. Es un régimen que está instaurado por la ley 27.506, que es la Ley de Economía del Conocimiento, aprobada en octubre del año pasado, pero vigente desde marzo de este año, donde las empresas que se inscriban y cumplan con los requisitos de que sean empresas de economía del conocimiento, que desarrollen actividades promovidas de economía del conocimiento, tienen dos grandes beneficios: un descuento en el impuesto a las ganancias, muy importante, y un bono de crédito fiscal por el 70% de los impuestos patronales, las contribuciones patronales por los empleados que estén afectados a esas actividades promovidas. Lo que hacemos para generar más inclusión de mujeres es que ese 70% puede crecer a un 80% e incluso duplicarse en algunos casos, sobre, sobre todo, perdón, en lo que tiene que ver con los requisitos que se solicitan, si incorporan mujeres, si en su incorporación de nómina de personal, que además es un requisito que lo tienen que mantener e ir aumentando a lo largo del régimen, que es un régimen de 10 años, incorporan mujeres, géneros disidentes y también otros grupos vulnerables, también hay otros grupos vulnerables que sufren la misma brecha, como los discapacitados o las personas de clases sociales muy bajas, vulnerables, que han recibido una asistencia social. Y también aquellos que tienen posgrados o doctorados, porque lamentablemente por cuestiones macroeconómicas a veces el mercado no puede pagar el salario de alguien demasiado capacitado, ¿no? Por encima de la media. Y lo que queremos buscar es una ley que sea inclusiva, que sea federal, que abarque todas las provincias de Argentina, que sea inclusiva en términos de género, que sea inclusiva en términos sociales, fundamentalmente, y que sea inclusiva en materia de tamaño de empresa. Esta ley es para las pymes y también para las grandes. Mariana, solo perdón, le menciono que lo bueno que tenemos del panel es que tenemos pues los dos perspectivas. Tenemos el sector público y el sector privado. Y yo también, pues es un honor poder preguntar a los dos pues qué sugieren una a la otra, ¿no? Y entonces por eso quisiera pasar con Adriana,
¿qué políticas públicas deberían impulsar los gobiernos? Ya que hablamos con Mariana sobre lo que está haciendo en Argentina, pero escuchando del lado del sector privado, ¿qué políticas públicas deberían impulsar los gobiernos para contribuir a cerrar la brecha de género? Muchísimas gracias. Mira, yo pudiera hacer una lista enorme de sugerencias, pero quisiera enfocarme en una de las primeras y más básicas cosas que creemos que se deberían implementar. En Google siempre decimos que las métricas drive behavior, ¿no? Incentivan el comportamiento. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, políticas de medición y seguimiento de la brecha de género, pero que sean rigurosas y consistentes y constantes en el tiempo. Es que cuando a veces empezamos a ver, no tenemos datos confiables, ni públicos ni privados, ¿ah? O sea, creo que esto es algo que debemos atacar desde los dos lados y esto debería ser el primer punto de partida para que se formulen políticas públicas basadas en evidencia y obviamente adaptadas a cada país. De hecho, como les decía al comienzo, yo no creo que eso sea única y exclusivamente responsabilidad de los gobiernos, sino también de nosotros en el sector privado, pues gran parte de la desigualdad económica entre hombres y mujeres sucede en el sector privado, ¿no? Por eso creemos que es importante que haya evidencia estadística generada por las mismas empresas para contribuir a esa toma de decisiones de los gobiernos y también de la empresa privada y alimente las propias decisiones que toman las empresas. Para darles un ejemplo muy cercano a nosotros anualmente publicamos nuestro estudio de diversidad de la fuerza laboral, que lo pueden encontrar obviamente googleando, pero creemos que no es solo diversidad de género también, ¿no? Sino también diversidad en el sentido más amplio del término, con el objetivo de mejorar tomas de decisiones para fomentar la inclusión, obviamente en nuestra fuerza laboral y darle mucha más, como se diría, accountability o responsabilidad a las personas que toman decisiones. Pues muchas gracias, Adriana. Y sigo con pues tener un panel tan enriquecedor porque también tenemos a alguien como Marta Elena que puede ver ambos sectores, ¿no? Hemos escuchado de Mariana y muchos programas que está implementando del sector público. Adriana nos mencionó algunos temas que se puede agregar, pero Marta Elena, ¿qué dirías que pues tal vez hace falta en el ámbito, en los dos ámbitos, en el ámbito gubernamental y privado, porque sí se tiene que trabajar juntos si van a poder superar esa brecha? Bueno, muchas gracias. Un saludo para todas también mis colegas en este panel. Me gustaría precisar y justamente hablar desde unos temas que en FEDesarrollo hemos abordado al respecto de la brecha de género y complementando un poco lo que hemos hablado desde el sector público y privado, y es que la concepción tradicional que nosotros tenemos de los mercados y de nuestro entramado económico capitalista es una versión que suele tener obviamente mercados que suelen ser muy masculinizados. Eso lo documenta la literatura, ¿no? Uno tiene unos mercados en donde las grandes rentabilidades de mercados tienen una alción de hombres y tienen altas remuneraciones para hombres. Entonces, por ejemplo, algo que hemos visto recientemente y que es bien importante para todo el tema de la recuperación y también de la participación de las mujeres es la definición que nosotros tenemos comúnmente de infraestructura. Para nosotros la infraestructura es puentes, carreteras, ¿no? Y una cantidad grande de hombres en sectores trabajando en este tipo de infraestructura, pero nosotros nunca hemos considerado la infraestructura de educación, de cuidado, la infraestructura social. Esa no nos ha parecido tan importante ni que merece la misma remuneración. Entonces yo te aseguro que la mayoría de personas que estamos acá fuimos criados o tuvimos un gran contacto con mujeres en nuestra niñez y en nuestra juventud, y eso hace parte de la infraestructura social de nuestra sociedad. Pero esa infraestructura a nosotros no nos parece tan atractiva en el mercado privado. Entonces, una de las grandes cosas es empezar a destinar recursos públicos y privados a una definición más amplia de infraestructura. La infraestructura no solamente es la red de telecomunicaciones, la infraestructura no solamente es el puente, la infraestructura no es solamente la vía, son también mercados privados de educación y de cuidado social en los que participan mujeres, pero que dada la misoginia de nuestro entramado también económico, pues no contiene la misma remuneración. Eso de un lado.
y del otro en estos sectores que son tradicionalmente masculinizados, la construcción, las mismas tecnologías, porque digamos que las mujeres tienen barreras de acceso por educación, ¿no? Porque las mujeres solemos no ir al mercado laboral en algunas áreas específicas o en algunas edades específicas, tenemos una menor participación laboral, tenemos mayores tasas de desempleo. Hay unos sectores en particular en donde la participación masculina es alta. En Colombia hay un ejemplo muy interesante del gremio de las constructoras que tiene toda un diagnóstico transversal de en dónde se puede fortalecer la presencia de mujeres. No necesariamente hasta el final de la cadena, digamos, es complejo que las mujeres, dado el tema de la fuerza física, puedan ir a lograr todo el tema físico de la construcción, pero en la cadena hacia atrás y hacia adelante se puede garantizar mucho más la participación femenina y mucho más cambiar las proporciones entre hombres y mujeres en esos sectores desde adentro. Entonces creo que ahí también en el sector privado hay una tarea bien importante y es detectar en dónde yo no estoy teniendo la suficiente participación de mujeres y en dónde podría tenerla y empezar a transformar la cadena productiva, como se ha hecho también en este gran proyecto que hemos hecho en Colombia, especialmente en la construcción. Muchas gracias, Marta Elena. Bueno, hablando del tema tecnológico, hemos visto un boom de fintechs en América Latina. Aquí en México se observa muy fuertemente, hay mucha energía en este sector y mucho dinero, mucho financiamiento, pero lo que no estamos viendo es mucha presencia de mujeres. ¿Cómo se puede involucrar a las mujeres, en específico en este boom de startups que estamos viendo en América Latina? No sé si quiere empezar Mariana. ¿Cómo no? Bueno, nosotros estamos haciendo mucho vínculo con las universidades, con el sistema educativo en ese sentido, sobre todo en ese área en particular, y fundamentalmente vinculando a las universidades con proyectos liderados en su gran mayoría por mujeres en cuanto a la capacitación de fintech a los grupos que hoy no están incluidos financieramente en la economía formal. Y eso pasa fundamentalmente con los barrios carenciados, donde la universidad está haciendo, todas las universidades están haciendo un esfuerzo importante y las ONG en ingresar y generar esa capacitación para hacerlos inclusivos en términos financieros. Es un desafío, no es menor, pero las mujeres están tomando ese liderazgo en cuanto a generar esa capacitación y a incluirse. Lógicamente, como mencionaba también la secretaria Tatiana, el tema financiamiento es clave y por eso desde el sector público también estamos tratando de ayudar, acompañar, asistir financieramente a las emprendedoras que lógicamente se les dificulta también el hecho de registrar una marca o tener un emprendimiento muy chico, muy artesanal, y no poder llevarlo a escalar. Entonces también hay programas de financiamiento para escalar los negocios, y eso obviamente repercute también en la inclusión financiera. Y al mismo tiempo, un factor clave que creemos nosotros que es fundamental es la internacionalización, hacerlas visibles, mostrarlas y hacerlas referentes, ¿no? Verlas como referentes de proyectos que se pueden hacer, que se pueden realizar, que se pueden llevar a cabo con ayuda, con asistencia de parte del Estado, pero pudiendo mostrarle al mundo que existen emprendedoras y que lógicamente se pueden dar a conocer en el mundo. Muchas gracias. Bueno, hablando otra vez del boom de fintechs, pues Google yo creo que es un muy buen ejemplo por donde empezar a preguntar. ¿Hay algún ejemplo de programa en Google que contribuye a cerrar esta brecha de género digital? ¿Qué nos puede decir Adriana? Gracias, sí, hay varios y estaba pensando en la respuesta de Mariana. También yo creo que hay dos cosas, ¿no? Primero, habilidades hard y habilidades más soft o más suaves, ¿no? En las habilidades más, digamos, específicas, estamos haciendo mucha cosa y les voy a dar dos ejemplos y un tercero de las más suaves, ¿no? La primera es, nosotros lanzamos lo que se llama el desafío Google,
o el desafío Google Impact Challenge, se llama en inglés, que básicamente lo que hace es pone $25 millones para financiar organizaciones sin ánimo de lucro que crean caminos de prosperidad particularmente para mujeres y niñas. Bueno, pero el dinero, y creo que lo mencionó Mariana, no es necesariamente todo, es una parte importante. Lo más importante aquí es que adicionar a la financiación, estas organizaciones que van a ser beneficiadas de estos grants van a recibir un acompañamiento y mentoría de expertos de Google, no solo en habilidades digitales, sino en gestión de empresa, ¿no? Entonces creemos que eso es muy importante. De hecho, aprovecho para contarles que estamos en la selección, en la fase de selección de los ganadores y el día 8 de noviembre anunciaremos a esas empresas ganadoras. Otro programa que hemos venido haciendo, lo hacíamos presencialmente, pero obviamente con la pandemia lo pudimos escalar gracias a la tecnología, se llama Crece con Google para jóvenes. Ojo que aquí lo diseñamos para mejorar las habilidades digitales de jóvenes de grupos minoritarios, es decir, más allá solo de mujeres, obviamente con un foco especial en mujeres, pero todos los grupos que están subrepresentados y que están intentando ir al mercado laboral, ¿no? Este programa tiene un énfasis particular, como les decía yo, en mujeres, y aunque ya que la mujer tiene una poca representatividad en el área digital en nuestra región, ¿ya? Lo bonito de ese programa es que también quienes terminen ese curso entran a una bolsa de empleo del Junior Achievement, entonces tratamos de ayudarles y acompañarles para que consigan un empleo, ¿no? En este programa ya han pasado más de 600,000 personas en lo que va del año, ¿no? Estos son dos ejemplos de lo que llamaba yo hard skills. También tenemos otras iniciativas, una de ellas se llama I Am Remarkable, y lo que hacemos es tratar de darle confianza a las mujeres en ser más agresivas en la persecución de sus objetivos de trabajo, porque muchas de las cosas que hemos visto es que hay un sesgo cultural que no deja también a muchas de las mujeres progresar en sus carreras dentro de las empresas. Entonces, esto es una cosa más soft, son talleres y workshops que ahora los hacemos también, digamos, online, pero son 3 ejemplos de iniciativas que esperamos que tengan un impacto, ya por lo menos el número de gente que ha venido y que ha pasado por esos cursos es relevante. Pues muchas gracias, Adriana. Y sabes, misma pregunta también para Marta Elena, es si hay algo que, pues que sector privado o público o pues el ámbito think tank también se puede estar haciendo para pues mejorar la inclusión de mujeres en tantos startups que estamos viendo. O sea, es un mundo realmente donde hay tanto impulso que pues sí hay algo que se puede hacer para que se igualice un poco este sector. Muchas gracias. Yo ahí me gustaría volver un poquito al comienzo de la cadena, digamos que ya han mencionado algo, ¿no? Hacia cuando ya las mujeres están llegando al mercado y tal vez comentar de algo de por qué a veces no llegan las mujeres, no solamente a las startups, sino en general al aprendizaje de tecnología o de ciertas áreas que son mucho más digitales. Lo que uno ve en los resultados de las pruebas PISA es que las mujeres tienen una gran diferencia en el puntaje de matemáticas y ciencias versus los niños. Entonces hay un problema grande de educación primaria para las niñas para poder educarse en los temas relevantes que después van a ser útiles en el uso de startups y de nuevas tecnologías. Eso es un primer punto que quisiera enfatizar. El segundo es la penetración misma de los servicios digitales. Muy complejo que una niña o que una mujer llegue a pensar siquiera en el desarrollo de un startup si yo nací en un pueblo muy pequeño en la ruralidad de mi país. Entonces, hasta que yo no cierre la brecha rural-urbana y también de género, obviamente, en la infraestructura y en el acceso, ya sea banda ancha, móvil y a todo el tipo, digamos, de las tecnologías que yo requiero aprender, pues también va a ser después mucho más complejo poder llegar. De hecho, eso se ve mucho en Colombia. Colombia tiene una de las brechas más grandes de género de toda la región y tiene una de las brechas digitales más grandes de la región. Y eso no es coincidencia, o sea, no es coincidencia que acá mujeres tengan tasas de desempleo 10 puntos porcentuales más altas y tengan un muy escaso uso de las herramientas digitales. Eso tiene muchísimo que ver y pasa justamente por eso que les cuento de la educación y del acceso a la infraestructura primaria.
Y por último, ligándolo a lo que comentaban anteriormente, sí me parece muy importante, muchas veces la evidencia muestra que los tipos de negocios en los que las mujeres se enfocan no suelen ser muy rentables, digamos que tienen ciertas ideas que no están bien focalizadas, muchas veces justamente por este mismo falta de acceso a la educación, ¿no? Mujeres que, digamos que tratan de empezar cierto tipo de negocios, pero no están bien informadas de cómo hacerlos, de hasta dónde llegar, y esa educación de cómo hacer un negocio, ni siquiera necesariamente una startup, sino de cómo empezar una vida en el sector privado, tener una pequeña empresa, y ya lo decía también Tatiana, que lo estaban mirando en México, de pequeñas empresas que empiezan a crecer justamente porque se les dice cómo tienen que hacer la contabilidad, cómo tienen que mirar el tema de los costos, el tema de las ganancias. Eso es supremamente importante para después yo tener una visión más grande y poder pues claramente ascender ya hacia los temas que tienen que ver con la tecnología. Pues muchas gracias, Marta Elena. Hablando mucho de los beneficios sociales ahora de estos programas, ¿qué beneficio económico se lograrían al cerrar esta brecha de género digital? Y le pregunto a Adriana, por favor. Gracias. Mira, yo creo que, como la pregunta lo enuncia, una mayor equidad de género no va solo a solucionar un beneficio, no va solo a solucionar un problema social, sino que va a dar mayores posibilidades y mejores oportunidades económicas para las mujeres. Si las mujeres que representamos hoy la mitad de la población del mundo no acceden en condiciones de igualdad a las oportunidades económicas, sería mucho más difícil para países como los nuestros, en naciones emergentes, alcanzar objetivos de desarrollo. Entonces, yo quedé apasionada por un estudio de McKinsey Global Institute, en donde básicamente ellos respondían la siguiente pregunta: ¿cómo se aceleraría el crecimiento económico si se cerrara la brecha de género, ¿no? En el ámbito macroeconómico, ¿eso qué impacto tendría en las naciones, ¿no? Y ellos encontraron que en América Latina, en el mejor escenario posible, este cierre de la brecha podía agregar 34% de Producto Interno Bruto adicional para el 2025, increíble. Y también tiene un escenario negativo, un escenario no tan optimista, en donde dicen que eso mismo, en ese escenario pesimista, traería 14% de Producto Interno Bruto. Entonces, en concreto, el mensaje que quiero, la verdad, transmitir es que cerrando la brecha, no solo vamos a resolver un problema social, sino económico. Quiero ahora irme, ok, muy bien, Adriana, eso estás hablando a nivel macro. Hablemos un poco desde el punto micro o de las empresas particularmente. Ese mismo estudio encontró que las compañías en las cuales el porcentaje de cargos directivos ocupados por mujeres supera el 30%, ojo que ahí estamos lejos, tienden a ser muchísimo más rentables en hasta un 48% frente a aquellas empresas que se comparan en donde no tienen una representación femenina tan relevante. Nuevamente aquí se evidencia que cerrar la brecha de género no solo nos mejora como sociedad, sino también como economía. Entonces, eso es lo que hemos visto, obviamente convencidísimos de que eso sucede. Una particularidad, por ejemplo, de Google es cuando nos sentamos o se sientan los ingenieros a diseñar un producto, lo primero que se dice es, este producto tiene que servirle a todo el mundo. Por tanto, la gente que desarrolla el producto tiene que ser representativo globalmente para que ese producto resuelva un problema mundial. Y bueno, obviamente ese producto va a tener éxito. Solo cerrando con ese ejemplo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Sí tenemos una pregunta de la audiencia, Ana Nazari. La pregunta de ella es, de hecho, para Mariana Ferreira, ¿realiza el gobierno argentino alianzas con empresas privadas del rubro tecnológico para capacitar ciudadanos argentinos en el STEM? ¿Puede dar ejemplos de programas y resultados? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, antes de responderla, quería comentar el acuerdo 100% lo que mencionaba Adriana y lo que mencionaba Marta, ¿no? Necesitamos de manera urgente achicar la brecha, pero digo, gran parte de eso se hace con acuerdos y como va la pregunta que acaban de realizar, ¿no? Eso, achicar las brechas,
no se va a poder hacer sin cooperación concertada de todos los agentes sociales, gobiernos, empresas, gobiernos, estados, empresas, entidades escolares, todo el sistema educativo, la familia, los hombres, y fundamentalmente los hombres, porque digo, si los hombres no se involucran va a ser mucho más difícil también achicar la brecha, y lógicamente las mujeres que acepten también este cambio en todo sentido. Los cambios que realicemos hoy obviamente van a garantizar un futuro digital más inclusivo e igualitario. Y por eso el gobierno argentino está haciendo acuerdos con empresas tecnológicas como Amazon, como Microsoft, por ejemplo, por nombrar algunos, pero hay muchos más. Tenemos el orgullo también de tener 11 unicornios y eso nos ha permitido también tener empresas como, no sé, Mercado Libre, que es un marketplace conocidísimo, muy importante en el mercado global, que está contratando una persona cada 4 horas. Ese es el ritmo. Entonces, si el Estado no hace acuerdos con ese tipo de empresas para ir justamente a lo que queremos, a lograr el objetivo, que es ser más inclusivos e igualitarios, la brecha se va a achicar más lento. Entonces, los resultados de esos programas, tanto con Amazon como con Microsoft, por ejemplo, fue la capacitación de mujeres y hombres en lenguajes básicos de programación que ya tienen empleo, que ya tienen, digamos que las mismas empresas les generaron el empleo, pero que ya han pasado ese periodo, digamos, de prueba, de primer empleo, digamos, y ya están en otras empresas trabajando. Con lo cual los resultados fueron muy buenos y esperamos que sigan siendo. Lo mismo nos pasa con, como les mencionaba antes, con entidades educativas privadas, no necesariamente públicas, pero sí con universidades también privadas, y en todo también lo que tiene que ver con I+D y con incorporar a la mujer en ese campo. Argentina tiene una ventaja comparativa interesante, que es en el campo de la ciencia hay muchas mujeres, están muy involucradas, hay más del 70% de mujeres en el campo de la ciencia. Entonces, ver cómo hacer para vincular la ciencia, sumarle a la tecnología, para que las empresas, sobre todo las empresas del sector tradicional de la economía, se animen a incluir mujeres que puedan tener las dos habilidades, ¿no? Científica y tecnológica, y en ese sentido los acuerdos que el Estado firma sirven muchísimo para la generación de empleo y de empleo formal, ¿no? Por ende menos vulnerable. Pues muchas gracias, Mariana. De hecho, tenemos otra pregunta de Roberto Martínez del OCTE. Sí, ¿qué tal? Estupenda iniciativa, estupendas presentaciones. Solamente comentarles que en la OCDE, yo dirijo el centro de la OCDE en México para América Latina, tenemos algunos factuales que son muy reveladores. Por ejemplo, el hecho de que se mencionaba el financiamiento de startups, y pues en esta pandemia las startups con propiedad de mujeres han visto una disminución en el financiamiento desde los mercados de capital. Entonces, esta entrada de capital cayó de un 2.8% a un 2.3% solo en el 2020. Y sobre el impacto económico de la igualdad, vemos que en la OCDE, para el caso particular de México, si se redujera a la mitad la brecha de género en la fuerza de trabajo hacia el 2040, el aumento en el PIB per cápita podría ser mayor en casi 0.2 puntos porcentuales al año sobre las proyecciones base. Entonces, efectivamente, o sea, parece una pequeña fracción, pero si es una fracción per cápita, entonces nos da una idea de que el efecto multiplicador es bastante significativo en términos de la equidad de género. El otro asunto también es, hemos visto en la OCDE a través de un programa que se llama Niñas STEM Pueden, que está enfocado en adolescentes de 12 a 15 años, que es tiene mucho retorno en términos de autoestima, en términos de confianza en las adolescentes, el escuchar a mujeres exitosas en carreras STEM. Entonces hemos contado también con alguna interacción muy provechosa, sinergia incluso con actores privados tan importantes como Google, como IBM, como Lego Education. Y sí es importante, recordando una frase de la ex canciller Angela Merkel en Alemania, que dice,
ella es química y dice, yo no puedo ser lo que no puedo ver. Entonces la fórmula ahí es muy interesante en el tema de revertir estereotipos desde la educación básica a través del ejemplo de mujeres que están haciendo la diferencia en carreras STEM. Entonces ese sería mi comentario desde este organismo internacional. Y muy importante la política pública de darle a las mujeres o enfoque de género para el desarrollo de habilidades digitales. Entonces, enhorabuena por las iniciativas que van en esa dirección, puesto que las mujeres son las más vulnerables en términos del empleo y son las que más fácil caen en la informalidad. Las habilidades digitales les pueden dar un punto de partida para poder acceder a empleos de mayor calidad en el sector formal, que es algo que le urge a América Latina. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. De hecho, tenemos una pregunta más de la audiencia de Ranil Melsi, perdón si no lo pronuncio correcto, pero dice, ¿cómo pueden gobiernos y sector privado colaborar para reducir la brecha digital urbana, rural en específico? ¿Existen casos específicos exitosos? En un mundo ideal, ¿cuáles serían? Y eso es para quien quiera del panel. Hola, yo puedo ahondar en ese tema sobre la brecha urbano-rural. Digamos que la brecha urbano-rural tiene una característica muy interesante en la parte de infraestructura y es que la infraestructura privada le queda difícil llegar a los sitios más apartados porque es una inversión que es difícil de recuperar. Entonces ahí tiene que participar activamente la política pública. Y digamos que eso han tratado de hacerlo varios países en América Latina y es vincular a la entrega de ciertos activos, ya sea el espectro o cierto tipo de permisos, ciertas también condiciones para que lleguen hasta alejados con despliegue de infraestructura. Pero si te das cuenta, esto solo es posible si yo pongo a hablar al sector público con el sector privado y si ambos tengan, digamos, un retorno positivo, ya sea social o ya sea una rentabilidad privada que los beneficie a ambos. Y acá también es importante tener en cuenta que entre más competitivo sea mi mercado privado, pues muchas más oportunidades voy a tener yo de cerrar la brecha urbano-rural, la brecha de género y demás. Eso lo vemos también en el acceso a los servicios financieros. Entre más jugadores yo tenga y en la parte digital, por eso ha sido tan importante los servicios digitales financieros, porque llegaron, digamos, a ser nuevos jugadores con menores costos que podían llegar a segmentos de mercado que antes eran muy costosos para los bancos tradicionales. Y ahí es cuando llegan servicios digitales que han sido destinados directamente a mujeres y que han beneficiado muchísimo también a al segmento de mujeres que no podía acceder a los servicios financieros. Entonces, lo mismo, digamos, pasa en esa conjunción entre el sector público y el sector privado. Y algo que también me gustaría mencionar que va de la mano con lo que hemos dicho ahorita es que sí creo que hay que repensarse el mercado laboral en los países en América Latina, y es por qué hay tantas inflexibilidades para las mujeres, y es que nuestro mercado laboral está pensado en una visión muy rígida. Las mujeres suelen necesitar horarios más flexibles por todos los esquemas de cuidado, suelen también tener cierto tipo de actividades que son muy vulnerables a los ciclos económicos, como ya lo mencionaba Roberto. En la pandemia uno vio que las mujeres fueron las más afectadas, ya sea porque tenían que tener las labores de cuidado o porque su sector, usualmente comercio y servicios, fue el más afectado por los cierres en la pandemia. Entonces sí es un llamado a repensar nuestro mercado laboral, a cómo estamos acogiendo a las mujeres en él. Es necesario flexibilizarlo, es necesario también empezar a buscar otro tipo de formaciones complementarias para que puedan diversificar los sectores en los que participan, etcétera. Y esto también nuevamente va a pasar por un despliegue grande de infraestructura necesariamente. Y quería cerrar esa idea ahí. Pues Magdalena, muchísimas gracias. Yo sí tenía una pregunta más y para, pues tal vez una persona que quiere responder. La Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, habló de la seguridad, ¿no? Para ayudar en cerrar la brecha. Y en específico la brecha digital, les pregunto, hay mucho beneficio a avanzarse en este mundo digital, pero también hay cuestiones de seguridad, desde el bullying hasta el impacto a la autoestima que vimos recientemente en algunos reportes que salieron del social media y hasta problemas más fuertes, ¿no? De crimen o de hostigamiento en línea. ¿Qué puede o qué debe hacer políticas públicas, privadas, para que este espacio digital sea seguro para mujeres? Quien quiera.
A ver, si me permites, yo hablo corto. Yo creo que todo está y es deber de todos educar sobre el uso responsable de las plataformas, el uso responsable de la privacidad, en el sentido de que todas las personas tengan como único activo precioso su privacidad y las plataformas respeten eso, ¿no? Pero yo diría que a todo nivel, la educación con relación a lo que comprometes con el uso de plataformas es fundamental. Ahí me gustaría añadir al tema que pones en parte de la educación del privado, la política pública, que es fundamental en la parte del cuidado de los datos y la defensa de la privacidad, la política pública, y muy en línea con lo que venimos hablando, tiene que tener, y eso no suele pasar en los países, un enfoque de género. Y ahí vemos también la falta de mujeres en cargos de una visión, ¿no?, complementaria a las políticas públicas que nosotros hacemos, tener visiones limitadas a veces, pero si uno le da un enfoque a su política pública, sí debe tener que se tomen, ya sea de uno o de entidades que beneficien a las mujeres, que se preocupen y que además garanticen los derechos a los que estamos haciendo referencia, en particular en el mundo digital. Sí, perdóname, yo quería agregar que obviamente además de lo que dijo Adriana y Marta, que estoy muy de acuerdo, es que también nosotros lo que estamos tratando de hacer es que las empresas tecnológicas nos ayuden en esa lucha contra la disminución de la violencia de género. O sea, que nos muestren, sí, un brainstorming de ideas, un hackathon, digamos, de aplicaciones o de ideas tecnológicas que nos digan, bueno, ¿cómo podemos aprovechar la tecnología para que disminuya esa violencia de género? Me parece que es fundamental que las empresas tecnológicas se involucren en esa lucha. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con eso concluimos el panel. Muchísimas gracias por un panel muy dinámica y por todos los comentarios tan buenas, tan enriquecedores y tan, pues, que tiene mucha experiencia atrás de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, Marta Elena, Mariana y Naja, por esta conversación y a todos los que participaron con sus preguntas y comentarios. Ha sido sumamente interesante, nos ha dado mucho que pensar y creo que seguimos trabajando para lograr esta inclusión y equilibrio. Así damos por finalizada esta mesa redonda. Muchísimas gracias por participar hoy. Naja, fantástica moderación. Gracias. Muchas gracias.